Vamos a ver qué preguntas me hacen antes de iniciar. ¿Qué tal les fue la tarea de la semana pasada? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Y realmente tuve una semana súper complicada y todavía no terminé mi tarea. Yo pensé que vencía esta noche y había sido ya vencido ayer. Pero ahí me falta la última parte para terminar y subir. Ahora que esté bien, profe, ya es otra historia. Que no quiero que se molesten porque le corrijo, porque cuando yo le corrijo le vuelvo a alzar otra vez su trabajo. Eso es solamente para que ustedes tengan también un modelo así como quiere nuestra coordinadora, porque lo que queremos pues es participar también de ANEA, es decir, para la calificación de la parte de medicina. Y si el examen no está bien, no pueden pedir porque por solo hecho de que no está bien, entonces pierde el dineral la facultad. Entonces tenemos que hacer bien y para que salga bien es lo que yo le estoy haciendo las correcciones. No quiero que se enojen. No, profe, no nos vamos a enojar, al contrario. Así vamos aprendiendo porque hay temas, por ejemplo, que nunca, al menos yo, utilicé en clase. Y bueno, y con esto vamos a ir puliendo y aprendiendo lo que no sabemos. Así mismo, es para eso fue esta preparación. Y no es largo. Nosotros el siguiente sábado y después el otro el sábado, 2 viernes ya nomás tenemos. Y ya termina otra vez. Entonces es muy corto y quiero que aprovechen, por favor. Hola Mirta, ¿cómo estás, Basilides? Bien, profe. Qué bueno. ¿Qué tal te fue los trabajos? Sí, no, este me falta también así como Suyi. También estoy ahí peleando. Pero en cualquier momento en esto, después de esta reunión voy a alzar. También Qué yo bien. estoy aprendiendo muchísimas cosas. Para mí hay cosas nuevas y bastante nuevas porque soy de la vieja escuela. Así que Cierto. todo es nuevo para Eh, mí. Todo es nuevo para mí. comprendo. Es nomás luego con muchos requisitos cada tipo de ítem. Y eso es lo que Sí, tenemos que aprender y se aprende haciendo únicamente. sí, sí, Porque sí, así mismo. no es que lee y que vas a aprender, sino que tienes que hacer. Ujú, Por eso ella así. pidió que sea taller, pidió la coordinadora. Porque así es lo que sale bien el trabajo y no te olvidas. Y como somos profesoras y vamos a utilizar siempre, y ahí se va a ir grabando. Ujú. Y Y hoy, ¿cuál Profe, es nuestro tema, profe? sí, Nuestro tema de hoy, ¿qué es? yo quiero terminar con las pruebas orales y con la prueba práctica, porque ustedes pues, están en la parte de medicina, que sí Ujú. o sí tienen que hacer pruebas prácticas Claro, claro. para que pueda salir bien. La oral también ustedes están utilizando dentro de la práctica, porque el Exactamente, sí. estudiante tiene que decir oralmente. Por eso Ujú. hoy agarré esas dos, bueno, dos tipos de pruebas, orales y prácticas. Y le Mm. puse un ejemplo de rúbrica, porque hoy en día se usa mucho la rúbrica y la rúbrica se usa para evaluar también. Solamente que la rúbrica se tiene que practicar en clase su uso, porque si no se practica, prácticamente el estudiante cuando no sabe, no resulta. El estudiante hoy en día tiene que saber los tipos de ítems que vamos a utilizar para que puedan también ellos saber hacer, porque si se le presenta en el examen nomás, siempre ese ítem fracasa. No es precisamente porque el alumno no sabe, sino que no practicó. Por eso nomás es. Estamos entre tres. ¿Podemos iniciar? Sí, profe. iniciamos nomás, profe. Bueno, entonces ya voy a
compartir la pantalla. Bueno. Nuestra sesión de hoy pues ya es la 5ª sesión. Y como dice acá en el arriba, vamos a hablar de pruebas orales y prácticas. Si ustedes precisan conversar sobre la parte que estamos hablando, pueden cortar y hablamos sobre eso. Después también yo le puedo pedir a ustedes para que me lean, entonces compartimos un poco la clase. Muy bien. Bueno, consejos para realizar un excelente examen oral. Una prueba oral de respuesta abierta o de respuesta restringida. Bueno, según la forma de la respuesta, las pruebas orales pueden clasificarse en abiertas y dirigidas. En abierta, el estudiante da respuesta a los planteamientos según una ordenación o secuencia que él mismo realiza, sin restricciones de los examinadores. Es decir, ante una pregunta que se le hace, el estudiante elabora su respuesta conforme a las ideas esenciales del tema. Este tipo de presentar la prueba oral demasiado puede llevar a la subjetividad. ¿Por qué? Porque el estudiante va a armar así como aprendió, así como él cree que es conveniente. Solamente va a salir bien si durante la clase el estudiante hizo un esquema de contenido o hizo un mapa conceptual, entonces va a utilizar ese papel para hablar. Pero si no lo sabe bien, puede irse, así como solemos decir los profesores, hacia las ramas. Y cuando es una respuesta dirigida, el estudiante responde justamente lo que se le pregunta nomás. El estudiante da respuesta siguiendo un esquema, secuencia de preguntas o problemas formuladas por el interrogador, que es el profesor. Esta parte el profesor le puede proveer a su alumno el esquema. Pero tiene que ser esquema que se utilizó en la clase para que se pueda recordar el estudiante. O si no, no se puede recordar porque es una cosa oral. Sus recomendaciones técnicas. Determinar con antelación el tipo de respuesta que se requiere por parte del estudiante. Ya le contamos a ellos si va a ser abierta o va a ser restringida. Formular las preguntas con anticipación conforme a las capacidades que se pretende evidenciar. ¿Cuáles son sus beneficios? Los exámenes orales ofrecen muchas ventajas. Ejemplo, para hacer esquemas. Es fundamental que realices esquemas mientras estudia, ya que podrás repetirlo en el examen y utilizarlo para explicar conceptos. Esto nuestro alumno tiene que saber esta parte de los beneficios. Son rápidos. Al ser individuales, este tipo de exámenes tiene una duración menor de los exámenes escritos, por lo que el tiempo de tensión es significativamente menor. Cuando quieras acordar, ya estarás afuera del salón de clase. Muy rápido, pues, porque cuando dice todo lo que tiene que decir, ya terminó, ya tiene la nota y ya está feliz el estudiante. Los docentes te ayudan a distenderte. Nosotros los profesores tenemos que ser amables, tenemos que entender, porque todos hemos pasado por la oralidad, especialmente cuando estamos defendiendo nuestra tesis. Y se produce un poco en nosotros un momento de nervio. Bueno, aunque pocos piensan a largo plazo, en algún momento tendrás que defender oralmente tu tesis o un proyecto final de la carrera. Por lo que cuanto más preparado esté,
para estas instancias, mejor será tu rendimiento. Esta parte pueden luego utilizar estas recomendaciones en la clase de ustedes. Puede extenderte. El estudiante puede extender la pregunta que le hace su profesor. No es nuevo que demoramos mucho más tiempo expresándonos de manera escrita que oralmente. Justamente lo que ofrecen los exámenes orales es la posibilidad de extenderse. ¿Cómo? Argumentando y reflexionando. Usa esta oportunidad para lucirte frente a tus profesores. Esto es especial para los estudiantes que sabe hablar, tiene una verba impresionante. Podés recibir ayuda. En la mayoría de los casos, los profesores dan pista sobre la respuesta que esperan escuchar. A diferencia de lo que sucede en las instancias escritas, el intercambio es constante y por ende mayor será la ayuda que podrás recibir. Es muy importante esta parte que utilicen ahora en la clase con sus alumnos, para que también ellos no tengan miedo, vergüenza, nada. Profe, un ratito. ¿Sí? Yo suelo practicar, ¿verdad? Esa parte de, no es una prueba oral, pero sí en las exposiciones, ¿verdad? De manera que los alumnos vayan practicando para el momento de su defensa de tesis, así como también de la universidad, que es oral, ¿verdad? Sí. Entonces, yo les suelo dar esa ayuda, digamos, ya desde ahora, con las exposiciones orales, donde justamente trato que ellos venzan esa timidez de hablar en público, que manejen su tema, ¿verdad? Porque pongo luego dentro de los criterios a calificar, ¿verdad? Manejo o dominio del tema, para que no sea solamente un copy-paste, ¿verdad? Claro. Para que ellos también puedan leer su trabajo, entender. Y entonces de a poco sí les voy haciendo preguntas, porque ellos tienen luego como una especie de código entre todos los compañeros, nadie debe hacer preguntas, ¿verdad? Porque siempre uno pregunta, ¿hay alguna duda al respecto de lo del trabajo de los compañeros? Todos se callan, ¿verdad? Así Entonces soy yo la que hago las preguntas, ¿sí? Son preguntas guías que después les sirven a ellos también para estudiar, ¿verdad? Claro. Entonces siempre esas preguntas constantes yo les digo, no es para bajarles el punto, pero sí para que ustedes puedan ya ir preparándose para que ustedes puedan manejar su tema y ir, porque los profesores al momento de la prueba oral o la tesis les van a hacer preguntas. Claro. Entonces ustedes tienen que ya ir acostumbrándose a eso. Entonces es más o menos esto de prueba oral lo aplico yo más bien en las exposiciones, ¿verdad? De manera, como es un proceso de tu clase. Sí, así mismo. Excelente, excelente, Mirta. Porque ya tus alumnos no van a tener problemas cuando tengan que trabajar en el momento del examen. Sí, porque yo fui alumna de la UTC y sé lo que es la atención, esa de pasar por una prueba oral. Y yo me acuerdo de mis compañeras estaban todas con miedo, temblando, porque primera vez en su vida iban a rendir algo oral. Y entonces trato también entonces de eso, explayarle con los alumnos, ¿verdad? Para que ellos también vayan practicando. Es una buenísima decisión que hiciste. Ahora, estas pruebas oral, también nosotros tenemos una clasificación, además de lo que yo le dije, hay otras clasificaciones. Por ejemplo, según el número de estudiantes evaluados, a veces pues tenemos demasiado mucho y te va a llevar todo el día. También se puede hacer en forma colectiva, porque estamos acostumbrados a hacer en forma individual. Y eso lleva mucho tiempo, cansa al profesor, cansa a todo lo que está como interventor, porque en una defensa de tesis tiene que estar también los interventores, o sea, los que están supervisando. Y cuando en forma colectiva, todos los alumnos que están allí tienen que participar en forma oral. Eso es lo que dijo Mirta, que ellos suelen hacerlo en la clase cuando exponen. Y cuando exponen tenemos que hacerle saber a ellos que pueden utilizar elementos como por ejemplo como dijo la profesora, para leer algo, pero no leer todo, porque eso pues, es otra vez ir a leer nomás. Tienen que también saber algo oralmente de lo que están presentando.
Y luego, según el tipo de estímulo, el estímulo oral dando origen a respuesta escrita. Esta respuesta escrita es especialmente para esos estudiantes que son impedidos físicos, pero en su cerebro está bien. Yo tengo una experiencia que tengo un alumno que habla muy mal, pobrecito. Él me puede hacer en la pizarra si sabe escribir, o me puede hacer en su tablet, o me escribe, porque cuando lee luego todito mal. Eso ya es para adaptarnos de acuerdo a la salud de nuestro estudiante. Después, respuesta práctica, ejecución de laboratorio. Respuesta oral. Hay también estímulo escrito. El estudiante hace por escrito y luego te lee. Saca una bolilla, se va, hace su escrito, hace todo su esquema y viene y te lee. A medida que está leyendo, va explicando. Y después, estímulo figurativo, la respuesta oral acompañada de alguna indicación. Puede tener un mapa, puede tener láminas u otras cosas para hacerle hablar. Todo eso forma la parte de la oralidad, según el grado de participación del docente evaluador. Independiente es cuando está un solo profesor. Y estimulante, el profesor interviene, pide aclaraciones, da ayuda, etc. Según el tiempo mediado entre profesor y estudiante. Inmediata. La respuesta debe seguir inmediatamente a la pregunta. Diferida. Se deja al estudiante cierto tiempo para preparar su respuesta. Hola, Eduardo. Hola, profe. Un gusto. Ya enseguida te va a tocar la lectura del trabajo. Perdón, profe, no desactivé el micrófono. Ya, gracias. Bueno. Elaborar los indicadores conforme a la capacidad. El profesor tiene que saber ya la capacidad que quiere medir. Y solamente esas capacidades y no demasiado mucho sobre un tema. Especialmente en la oralidad se puede hacer capacidades más elevadas. No de memoria ni de comprensión, porque ya sabemos lo que va a decir oralmente porque ya comprende. Y la memoria va a utilizar para poder dar los nombres científicos. Pero el profesor le puede presentar capacidades más elevadas. Puede ser ya análisis, puede ser ya síntesis, puede también aceptar el profesor una creación. Especialmente cuando ellos están dando sus prácticas, ¿cómo se llama? Pruebas prácticas. Ahí ellos pueden ya utilizar varias palabras buenas, porque en la práctica generalmente el que ya se va a recibir ya tiene su práctica ya mucho más profundo. Confeccionar el instrumento en el que se registrará el logro de los indicadores. Si el instrumento tiene categoría de respuesta, la misma pueden ser respuestas cortas, respuesta correcta, medianamente correcta y la respuesta incorrecta. Esto tiene que tener el indicador para que ellos sepan después determinar qué es lo que vamos a reforzar con ellos. Formular el mayor número de preguntas de manera a presentar a los estudiantes planteamientos diferenciados. Prever el tiempo que el estudiante requerirá para responder el planteamiento solicitado. Mantener una comunicación fluida con los estudiantes respecto al tipo de prueba, los indicadores de logros, los puntajes, los contenidos en que se versará la prueba. Yo le puedo decir, hoy vamos a estudiar sobre un tema y practicamos en la siguiente clase esta prueba oral. Propiciar un clima de confianza entre estudiante y docente. Propiciar un clima de confianza entre los propios estudiantes, ellos entre sí, también entre el docente,
para responder con espontaneidad a los planteamientos. Esta parte vence su timidez y hace que sea una persona madura. Osvaldo, ¿vos no me podés leer las ventajas de la prueba oral? ¿Basilide? Sí, cómo no. Sirve, Vos estás viendo sí, bien, sí, ¿eh? sí, veo. Sirve para evaluar la calidad de aprendizaje de niveles taxonómicamente complejos, incluyendo además el dominio de lenguajes específicos de la materia. Son útiles para apreciar las condiciones adquiridas para la comunicación oral. No obstante, a pesar de presentar un mayor número de desventajas que de ventajas, las pruebas orales pueden minimizar las desventajas cautelando el diseño y la administración del examen. Muy bien. ¿Continúo? Decime, ¿vos estás teniendo problemas en tu garganta? Mi voz es así, licenciada. Ah, Siempre. bueno, entonces no hay problema. Es siempre porque hay un problema médico que me dejaron así que... Mira, un poco. Disculpe. No, Yo Profe. creí que te estaba esforzando mucho, por eso te pregunto. Profe Milce, ¿Sí? no escuché bien si dijiste Osvaldo o Eduardo hace rato. Eduardo. Sí, es que cualquier cosa. Cualquier cosa a las órdenes, profe. Primero te dije a vos como tenía luego tu micrófono cerrado y el de Basilide estaba abierto, le dije a Basilide. Pero Basilide puede, dice, no le fuerza, dice. Vamos a escuchar. no, para nada. Sí, se le entiende bien. Sí. Se le entiende bien. Sí. Ahí voy. Bueno, diferencias y semejanzas con la prueba escrita. El examen oral presenta un nivel de dificultad mayor que el examen escrito. En el examen escrito, el alumno dispone de todo el tiempo del examen para organizar sus respuestas. Puede comenzar contestando aquella que mejor sabe y utilizar el resto del tiempo para reflexionar y tratar de desarrollar aquellas otras que le resulten más difíciles. En el examen oral, no dispone de ese tiempo de reflexión. El profesor pregunta y hay que contestarle inmediatamente. La presión anterior, unida al hecho de estar en presencia del profesor, puede aumentar considerablemente la tensión nerviosa, dificultando la exposición. Como contrapartida, el examen oral también presenta ventajas. Supone una oportunidad de lucimiento ante el profesor, de demostrarle cómo domina su asignatura. Hasta ahí tengo. Sí. Continúa ¿Continúo? Sí. En un examen oral se pueden desarrollar las preguntas con mayor profundidad que un examen escrito. No es el mismo hablar que escribir. Se podrá ahondar en los detalles, relacionar la pregunta con otros puntos del temario, exponer una opinión personal al respecto. En definitiva, el examen oral favorece al estudiante que prepara bien la asignatura. La mayor dificultad del examen oral y la oportunidad que representa obliga al estudiante a una preparación más concienzuda. La asignatura tiene que estar perfectamente dominada. El examen oral exige rapidez mental, contestar sin vacilación, y esto solo se consigue con un conocimiento profundo de la materia. A veces los exámenes orales no consisten en unas preguntas cerradas, sino en un diálogo
que el profesor establece con el alumno para conocer su nivel de conocimiento. El alumno tiene que ser capaz de desarrollar con sus propias palabras los distintos puntos del temario. Su aprendizaje no se puede basar en una memorización mecánica. Con un conocimiento sólido de la asignatura, el estudiante difícilmente se quedará en blanco. Si desconoce alguna pregunta, al menos podrá relacionarla con otras partes del temario, contestar con algunas ideas generales. Además, una excelente preparación contribuirá en gran medida a rebajar la tensión nerviosa, lo que redundará en una mejor exposición. Como puntos adicionales a señalar que en un examen oral hay que cuidar la apariencia, afeitado, peinado, vestido más formal que un día normal, zapatos limpios, etc. Se trata de transmitir una imagen de seriedad y de respeto hacia el profesor o tribunal. Hay que evitar dar una imagen de persona despreocupada, ya que de otra forma inconsciente el profesor lo podría asociar con el modo de preparar su asignatura. Bien subjetivo está. Sí. Bueno. Ahora le vamos a dar un poco a Eduardo. Después yo te voy a ayudar a Eduardo. Sí, profe, con mucho gusto. Profe, Sí. yo puedo hacerte una consultita nomás antes de pasar. Me gusta mucho, sí. ¿Cómo? Dos consultitas en realidad, ¿verdad? Primero, no sé si porque me uní tarde nomás, a lo mejor ya explicaste, ¿verdad? Pero, ¿cómo se trata de reducir? Porque eliminar creo que sería muy complicado. ¿Cómo se podría reducir el subjetivismo de la evaluación en las pruebas orales? Uno. Y dos, ¿cómo se puede lidiar justamente con el requisito de la apariencia, teniendo en cuenta que muchos adolescentes están con el tema de la discriminación, ¿verdad? Que este profesor me quiere discriminar por el color de mi peinado, por ejemplo, por mi vestimenta. ¿Cómo se eliminan o cómo se minimizan el impacto de esas dos resistencias de los alumnos? Bueno, el primero, tenés que tener tus indicadores. Con indicadores únicamente vos podés salvar totalmente la parte subjetiva. Entonces, en tu indicador vos tenés que poner qué es precisamente lo que querés que diga el estudiante. Y el estudiante tiene que solamente contestarte esa parte. Nosotros pues como profesor le conocemos a nuestro grupo. Entonces, el segundo, ¿qué va a ser? El segundo, vos tenés que, esta parte que pasamos, vos tenés que tratar en clase. Y ellos ya tienen que estar ya manejando esta parte. ¿Por qué? Porque el estudiante, cuando está en la facultad, a no ser que vos estés en deporte, porque yo ya pregunté eso ahí en esa facultad, ¿por qué el estudiante que está en deporte viene con no viene con el buzo, sino que viene con el short o que viene con su bermuda? Y me dijeron porque ellos van a practicar. Entonces yo le pregunté al secretario, conmigo no van a practicar porque ellos conmigo tienen metodología de investigación, le digo. Pero profesora, es difícil sacarle ya eso porque eso ya consiguieron ese pedido. Bueno, pero cuando van a hacer una exposición oral en la sala de clase, vamos a suponer, van a defender su trabajo práctico. Ellos tienen que venir en forma. No es porque ahora hay, yo siempre también le explico a mis alumnos que la relatividad no es completamente bueno. Yo le explico luego a ellos que filosóficamente ganaron la gente hoy en día en su idea de que todo es bueno. Vos haces mal, está bien otra. Vos haces bien, está bien. Te vestís todo feo, está bien. Te peinas todo mal, está bien. Eso pues es un relativismo total. Y yo les suelo explicar a mis alumnos
que eso no enseña, no produce nada bueno. Solamente lo que hace es que uno sea rebelde. Y en la vida uno no tiene que ser rebelde porque no va a poder triunfar de esa forma. Yo creí que me iba a preguntar del nervio, porque ese nervio no se puede superar. No sé si te llené la respuesta, Eduardo, porque yo fui profesora de Derecho de la Nacional. Como los estudiantes allí, hace 4 años que yo dejé, como los estudiantes allí, nadie dice nada. Llega el día de la exposición, te viene de traje. Y no, es porque ellos van a hacer derecho nomás, porque yo escucho cuando le dicen luego, cuando la primera orientación general, el que es el coordinador de derecho, le dicen luego, ustedes cuando llegan acá en la facultad son señores estudiantes de derecho, futuros doctores. Y le meten luego ya en la cabeza esa idea de que tienen que vestirse bien, tienen que venir preparado, bien. Porque el estudiante, si no se le dice, se va hasta con la zapatilla de entrededo, esa zapatilla de baño y todo se va. Se le exige y se van correctamente. Esa experiencia de vida es lo que yo tengo. ¿Qué te parece, Eduardo? Sí, profe. Sí, justamente lo que la teoría justamente después hay que ver en la práctica cómo uno lidia, porque está también cómo el profesor se planta para esa aplicación de esa teoría que usted mencionó, ¿verdad? La de hacer valer el ámbito académico, ¿verdad? Mm. Muchas veces cuesta como docente, ¿verdad? Depende mucho del carácter del docente también, ¿verdad? Y cómo También, lidia con esa resistencia del alumno de querer imponer su rebeldía, ¿verdad? Mm. pero generalmente, pues, en la universidad ellos ya están un poco más maduros. Y Mm. yo el año pasado sí tuve dos alumnos muy rebeldes que le dominaba al grupo y todo, ahí en la facultad, y ahora están haciendo su último año. Y a mí me dijo la coordinadora que ellos siempre lo fueron así, desde el inicio y van a terminar así. Y yo le digo, Mm. qué lástima, porque lo que ellos tienen, pues, son mal educados, le dije. No respetan más ellos, le dije. Y no quieren respetar, no quieren venir a la clase. Cuando quieren, nomás vienen. Y no le interesa que se le quite puntaje en el momento de las clases. Pero mira que le interesa muchísimo su nota. Llega el momento de las notas y le saca sus 10 puntos que corresponde a la asistencia, pero se va y se queja hasta no poder más. Pero tenemos que hablar únicamente con ellos porque ellos no van a ser profesionales. Ellos no van a ser más una persona que va a estar ahí por la calle vendiendo las cosas. Ellos van a ser profesionales, van a estar con gente, especialmente salud. Salud va a Mm. estar, por eso me gusta lo que salud tiene los uniformes. Van a estar ellos atendiendo a personas y no pueden presentarse de cualquier forma. Tienen que estar bien preparados en cuanto a ese aspecto. Así mismo, profe. Y vamos a continuar porque estamos Bueno, teniendo ya 3 minutos y un poquito más ya a nuestro favor. Quiero que sepan bueno, que vamos a cortar cuando llega el momento y no se vayan porque voy a abrir otra vez como en la otra clase. Porque ok, 40 ok. minutos nomás pues se tiene gratis. Esto pues yo estoy usando esa que es gratis. Y enseguida voy a volver otra vez a conectarme. ¿Está bien? Perfecto, profe. Ahora los tipos de pruebas orales. Leo, ¿te ¿Sí? ayudo, profe? ¿Sí? Ok. Tipos de pruebas orales. 1. De base no estructurada. Estas pruebas no parten de una guía de preguntas, sino que permiten la libertad de respuesta del estudiante alrededor del tema. El estudiante organiza la forma de responder, tanto en su extensión como en la profundidad, que juzgue más adecuada. La mayor dificultad para el docente
radica en la verificación del desarrollo de competencias alcanzado. Mm. De ahí que los procedimientos recomendados para las pruebas anteriores resulten especialmente importantes en este caso, para que la valoración no resulte subjetiva. Mm. Después se dividen en A, B, ¿verdad? Que son formales, Sí. las Informal. calificaciones regulares, un grado o curso, exposiciones de lecciones, discusiones grupales y conductas lingüísticas. El B, las informales, buscan respuestas accidentales de aplicación individual y calificación subjetiva. Toman menos preparaciones y estructuración. Se limita el número de contenidos explorados y beneficia a las personas con facilidad de expresión oral. En ambos casos se hace una pregunta que debe ser contestada por el sustentante de forma clara y completa. Sin embargo, el examen formal suele seguir una lista de preguntas previamente determinadas y se evalúa objetivamente la respuesta. En el examen informal, las preguntas son más abiertas, al igual que las respuestas, y por ello se evalúa de forma subjetiva. Se les llama objetivas atendiendo a que las respuestas dadas a las preguntas se pueden clasificar correctamente sin hacer uso de la apreciación personal del calificador, a la inversa de lo que acontece con las pruebas de composición. Este sigue porque era la parte 1, ahora va a venir el 2. El 2, exactamente. De base estructurada. Consisten en el planteo de una cuestión o un problema previamente elaborado, para que el estudiante responda oralmente en forma breve, clara y concisa. Se requiere registrar los criterios de evaluación, preparar una guía de preguntas sobre esta base y elaborar una tabla de valoraciones correspondiente. La guía debe respetar el tiempo que se dispone y contar con gran cantidad de ítems a fin de no repetir las mismas preguntas. Buscan respuestas orales o reactivos específicos preparados con más cuidado que una prueba escrita. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a ver, ahora tenemos 1 minuto 44 segundos. Vamos a terminar, ¿va, profe? Sí. Para optimizar. Para optimizar la aplicación de prueba oral, es conveniente cautelar lo siguiente. A. Crear condiciones que favorezcan un clima sin tensiones. B. Distribuir bien el tiempo para las respuestas, preferentemente no apurar al estudiante. C. Ordenar las preguntas de acuerdo a su nivel de complejidad, de las más simples a las más complejas. D. Elaborar un conjunto de preguntas clasificadas por objetivos. E. Por cada pregunta deberá estar elaborada la respuesta modelo y la distribución del puntaje correspondiente. F. Si existe comisión, los miembros de ella deberán estar en conocimiento de las preguntas y respuestas esperadas, como también deberá existir acuerdo en los puntajes asignados antes del procedimiento. Establecer por escrito el procedimiento a seguir durante el desarrollo del examen oral. Vale decir, que quede consignado que a todo alumno se le formule a lo menos 3 preguntas, ya sea a través de la selección de tarjetas con temas y o preguntas o por sorteo de temas, y o preguntas y comunicar oportunamente a los alumnos sobre el procedimiento adoptado. Muchísimas gracias. Este PowerPoint que leímos anteriormente, ¿está en la plataforma? ¿En qué clase? Va a estar en la clase 5, todavía yo no alcé. El PowerPoint de la otra vez, por ejemplo, está en la clase 4. Tu micrófono, profe. Tu micrófono. ¿Cierto? ¿Se escucha bien, profe? ¿Y por qué entonces mi micrófono? Está bien, se lo escucha bien, profe. Bueno, nosotros esta parte en la que estamos. Y bueno, yo no puedo entrar enseguida porque había sido que tiene que grabar todo primero para que se pueda habilitar. Y por eso que le hice esperar. Sí. Ahora vamos a pasar a la otra parte. Acá está más o menos un ejemplo. Pero este ejemplo no es de salud precisamente. Es solamente para una guía. Los reactivos para la respuesta abierta. ¿Qué actividades haría para contribuir a la disminución de la contaminación ambiental de tu comunidad?
Esto, por ejemplo, vos le das una pregunta muy abierta, solamente que le dirigí más o menos. Acá puede hablar mucho el estudiante, como puede hablar un poquito nomás. Después le decís, expresa tu punto de vista, imagínense un poco, sobre la tala indiscriminada de los árboles en el Chaco. Esto puede durar muchísimo tiempo, así es que este se tiene que, aunque sea, decirle por 3 minutos o por 5 minutos, porque esta respuesta abierta puede llevarte mucho tiempo. Establece un diálogo con tu compañero acerca del encuentro deportivo universitario vivido en la semana anterior. Como ven ustedes, le damos la pregunta, le damos una dirección, pero también es muy amplio. Tiene que ser más dirigida. Y ahora está la respuesta dirigida. Plantea 2. Ahí ya está la diferencia. Actividades que realizan tus compañeros en lo que reflejen actitudes de solidaridad. 2 nomás queremos, así que no va a ser largo su intervención. Estos son algunos de los posibles ejemplos que podemos utilizar y esta parte el estudiante tiene que tener. Acá, por ejemplo, hay muchas cosas que a lo mejor no es de salud. Expresa su idea con claridad y fluidez. Esto se va para todas las materias. Utiliza palabras de habla culta. Eso quiere decir que tiene que utilizar los vocabularios de la materia. Pronuncia correctamente. Acompaña su expresión con gestos naturales y espontáneos. Habla con una velocidad adecuada. Entona de forma matizada y con volumen de voz adecuado. El título de su trabajo es preciso y apropiado. El contenido de su exposición responde al título. La selección de información fue conveniente. Ha respetado el esquema de exposición, introducción, desarrollo, conclusión. Ha mencionado ejemplos claros y convenientes. Ha manifestado su opinión personal. Ha utilizado bibliografía del nivel adecuado. Ha apoyado su exposición en materiales como papelotes o esquemas. Su material esclarece y ejemplifica la exposición. Es puntual en la entrega y presentación de su trabajo. Responde preguntas de forma lógica, racional y convincente. Acepta con tolerancia las opiniones ajenas. Es capaz de asumir que cometió una equivocación. Es capaz de aceptar con humildad los consejos de los demás sin perder los estribos. Esto es un grupo de criterios en donde no va hacia la materia específicamente, pero hay mucho de esto que ustedes pueden seleccionar para utilizar. Y lo que ustedes seleccionaron tiene que tener el estudiante, porque ellos tienen que saber sobre qué criterio se le va a calificar. Y acá lo que se va a poner sí o no. Acá, por ejemplo, hay 20. Si es 20, tenemos que usar la escala del 60%, porque esa es la exigencia en nuestra facultad. Esa escala de 60% de 20, entonces, desde 12 ellos ya van a sacar 2. Y luego distribuimos la nota así hasta terminar. Esa parte, si ustedes quieren que le enseñe, yo les voy a enseñar cómo se hace la escala. Bueno, esto es un modelo de criterios para evaluar, pero este es de derecho, porque yo pues trabajé en derecho. La parte de arriba es la parte de identificación, que quiere decir que ahí tiene que estar la materia, el nombre del alumno, la fecha, si es que hay código, el nombre del profesor y los interventores. La escala tiene que figurar, el tema desarrollado tiene que estar allí. Total de puntos se va a tomar sobre 35 puntos, porque
escala se hizo para tener 5 puntos cada criterio. Y el estudiante, acá el ejemplo dice que hizo 25 puntos. Entonces se ve la escala y ya sabemos que el 25 puntos va a ser 4. No. 25 puntos va a ser 3. Estos son modelos que el profesor tiene que adaptar a su materia. Terminó ahí la prueba oral. Profe, Sí, consulta. sí, ¿Se puede mirar otra vez la lámina anterior? sí. Yo recuerdo que cuando participé en defensa de tesis nos daban una planilla con los criterios a analizar y éramos 3, el Muy bien. presidente y los otros 2 responsables, ¿verdad? Sí. En este caso, hay una sola planilla y los interventores también coinciden en el puntaje para el alumno, ¿o cómo sería? Los criterios pues, siempre tienen que ser la misma cosa, porque es una defensa de tesis. Lo único que el profesor, quiero decir, los interventores, pues en ese caso puede diferir en la nota. Si vos estás como interventor y vos le pusiste, te vas poniendo los logrados, después sumás y revisas cuánto es. Pero tu compañero hizo de otra forma. Puede ser que le dé más puntaje, que a él le salga más puntaje y el tuyo es menos. Entonces se suman las notas que dieron los interventores. Acá, por ejemplo, dice que había 3 interventores. Entonces va a haber 3 notas. Difícilmente es para que coincidan. Entonces se divide por 3 y el producto que sale de ese 3 va a ser la nota del estudiante. Hay profesores que le gusta todito luego, a los 3 le gusta, entonces 5. ¿Está bien? Sí, profe, copiado. Vamos a empezar entonces la prueba práctica. Este es lo que es de ustedes. Consiste en la realización de actividades reales de procesos o de ejecución que debe realizar el alumno para demostrar la adquisición de las capacidades desarrolladas. Ahora me voy a parar un poquito acá. Cuando yo me fui a desarrollar la primera clase, yo alcé ya en la segunda clase un material que es exclusivamente cómo se evalúa la práctica, o sea, la prueba práctica de los estudiantes de salud. Eso me gustaría que ustedes vuelvan otra vez a revisar también, para que, a pesar de que los profesores que estuvieron ese día me dijeron que ellos a sí mismos luego había sido que estaban haciendo, pero no le llamaba de esta forma a la tesis. Quiero decir, a la forma de evaluar. Bueno, vamos a continuar. Aprendizaje que vamos a evidenciar con esta prueba práctica. Las pruebas prácticas permiten evidenciar habilidades y destrezas motoras, hábitos de higiene, manejo de instrumento, aplicación de técnicas agropecuarias, elaboración y manejo de productos tecnológicos, estilo personal ante un emprendimiento individual y colectivo, entre otros. Así también permite comprobar la aplicabilidad de los conocimientos teóricos en diversas situaciones. Mediante las pruebas prácticas se puede evidenciar un producto terminado, como también el proceso seguido para la construcción de ese producto. Evaluación de pruebas prácticas o de ejecución. Es la técnica basada en la observación del profesor sobre el desempeño del estudiante al ejecutar una determinada actividad motora o manual, para comprobar el dominio de ciertas habilidades, destrezas, aptitudes, así como la aplicación de conocimientos. Por tanto, la prueba debe ejecutarse en presencia del docente y realizarse en un tiempo preestablecido. De esta manera, se pueden evaluar los contenidos procedimentales de un programa
y determinar el logro de los objetivos de un curso. Así es que se puede tomar luego todos los objetivos de un curso que nosotros consideramos que sí o sí tienen que saber. El saber hacer o saber práctico se evalúa a través de la aplicación de diferentes pruebas, tales como exámenes escritos u orales, entrevistas, ejercicios de laboratorios, revisión de documentación, realización de experimentos. En ella se valora tanto el proceso como el producto. Para recolectar la información de los procesos y productos de la prueba, se emplean instrumentos denominados escala de desempeño. Esta parte vamos a dar la otra semana. Principales características de la prueba de ejecución. Ay, ahí está Zuli. Lee un poco a nosotros, Zuli, esta parte. Dale, pa' Zuli. Bueno, profe. ¿Se me escucha? Sí, excelente. Evalúan el saber hacer del alumno y el contenido procedimental del programa de enseñanza. Permiten medir objetivos de los dominios cognitivos y psicomotor. Se aplican en un tiempo programado, tanto en forma individual como en un equipo o grupal. Involucran otras técnicas, tales como la observación, instrumentos como los registros, las listas de verificación, las escalas de desempeño, etc. Evalúa tanto los procesos como los productos. Se fija en la calidad, la eficiencia, la precisión, el tiempo, etc. Excelente. Paso para el diseño. Paso para el diseño. Espera que, profe, porque justo ahí se me... Paso para el diseño de la evaluación de las pruebas prácticas. Seleccionar el o los objetivos del programa y los contenidos por medir. Definir la competencia o habilidad que será evaluada. Seleccionar el tipo de prueba práctica más idónea. Definir una o más tareas que permitan la demostración de la competencia. Elaborar la prueba. Determinar las etapas para la ejecución desde el proceso hasta el producto. Diseñar una escala de desempeño que permita al docente determinar los logros de cada alumno en sus aprendizajes durante el proceso y en el producto. Validar la prueba con un alumno y con otros profesores. Aplicar la prueba, observar el proceso y valorar el producto final. Tomar decisiones sobre los resultados y los productos. Muy bien. Definir la competencia que será evaluada. El profesor debe tener muy claro lo que intenta verificar y cómo puede hacerlo. O sea, ¿qué evidencias debe buscar en este momento? Es fundamental recurrir a los perfiles profesionales establecidos. Además, es necesario analizar cuáles son los conocimientos y las habilidades y las actitudes que están involucradas en la competencia a ser articulada. Muy bien. Se dan cuenta cómo es tan importante esta parte, porque si nosotros no tenemos una idea clara, tenemos que ver entonces el programa que dice en el perfil del estudiante. Entonces, de ese perfil nos agarramos para elaborar la prueba práctica, es decir, los indicadores. Las recomendaciones técnicas. Determinar la capacidad a ser evidenciada. Elaborar indicadores representativos en base a la capacidad. Brindar al alumno o alumna
instrucciones claras y precisas acerca de la actividad que realizará. Presentar actividades de evaluación similares a las realizadas durante el proceso del aprendizaje. Esto no tenemos que olvidar nunca. Seleccionar aquellas actividades más representativas que permiten evidenciar la capacidad con mayor precisión. Identificar los conocimientos, habilidades y destrezas a ser presentadas en la tarea. Es en el proceso de clase. Estimar el tiempo que demandará la actividad solicitada al estudiante. Registrar las informaciones obtenidas acerca de los aprendizajes en un instrumento. Prever la utilización de materiales y equipos si la actividad lo requiere. Bueno. Ventajas y desventajas. En la ventaja está, valoran aprendizaje a partir de la discusión, análisis y conclusiones que se obtengan para el asunto que se está tratando. Permite apreciar la capacidad reflexiva y crítica de los estudiantes. Desarrolla actitudes y valores. Permite valorar el trabajo en equipo. Su desventaja es lentitud. Muestra reducida de contenidos. Evaluación de los alumnos en condiciones desiguales. Interferencia de los atributos personales del estudiante. Ambiente muy formal ejerce una acción perturbadora sobre un gran número de estudiantes. Falta de criterios previamente establecidos que vuelve muy vulnerable el proceso. El papel del evaluador durante la aplicación. Verificar que estén consignados todos los datos de identificación en la hoja de evaluación de la prueba. Leer a los estudiantes, a los evaluando o examinando. El objetivo de la prueba. Tiene que saber nuestro alumno eso, la tarea que se va a realizar, el criterio de evaluación que se va a utilizar, los factores de que van a intervenir en la evaluación, el tiempo de ejecución de la prueba. 3. Proporcionar toda la información necesaria para aclarar dudas sobre la prueba. Todo esto es antes de realizar. 4. Entregar a cada evaluando las instrucciones para la ejecución de la tarea. 5. Observar permanentemente la ejecución del trabajo. El evaluador podrá observar como máximo a 4 personas simultáneamente. Según las recomendaciones 5 ya no se puede controlar bien. 5 estudiantes, ¿verdad? Hasta 4 se puede. Registrar en la hoja correspondiente la evaluación de aquellas actividades que no requieren revisión posterior, como es el caso de seguridad, calidad y precisión de la ejecución, y los aspectos actitudinales y de comportamiento, tales como cumplimiento, responsabilidad, respeto por sus compañeros, orden del puesto de trabajo. Para indicar la evaluación, basta marcar con una X. Así es que eso facilita para que sea más rápido. Un ejemplo para los profesores de la ciencia del deporte. La capacidad que quiere el profesor va a ser coordinar movimientos utilizando nociones topológicas básicas, que va a ser dentro, fuera, arriba, abajo, detrás, atrás, a través de, etc. La observación, los ejemplos de indicadores sugeridos no agotan la evidencia de la capacidad mencionada. Más abajo vamos a leer los indicadores. El reactivo realiza movimiento de salto, delante, atrás, derecha, izquierda, atendiendo las indicaciones dadas por el maestro. Espero que disfrute durante la ejecución de esta actividad física. ¿Qué es lo que vamos a atender? El alumno y el profesor tienen que tener. Salta con el pie izquierdo delante, atrás. Salta con el pie derecho delante, atrás. Salta con el pie izquierdo de derecha a izquierda.
Salta con el pie derecho de izquierda a derecha. Salta simultáneamente con ambos pies. Salta de izquierda a derecha impulsándose con ambos pies. La aplicación efectiva de los diversos procedimientos e instrumentos de evaluación constituyen herramientas reveladoras que dan cuenta del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, para que, en consecuencia, se tomen decisiones pertinentes que aseguren mejores logros académicos en términos de competencia. Este es un ejemplo para enfermería. Del bloque modular de enfermería básica, aplicar inyecciones endovenosas utilizando las normas de seguridad e higiene. En este caso no se puede admitir errores, lo cual significa que el nivel de exigencia es el 100%. Y de manera similar al ejemplo anterior, solamente puede expresarse su valoración en dos posibilidades, correcta e incorrecta. Porque acá ustedes tienen que mirar un poco el tema. Va a aplicar inyección endovenosa. Eso puede crear muchísimo problema cuando hace mal. Así es que tiene que ser correcta. La selección del medicamento es, y luego vamos a ver un poco la dosificación correcta a la prescripción médica. Si hizo bien el estudiante, le ponemos sí, y si hizo mal, incorrecta. Esto es lo que es imperdonable en la persona. La relación que establece con el paciente es adecuada, inadecuada. Se dan cuenta que puede ser sí, puede ser adecuada. ¿Cumple con las normas de sanidad e higiene? Sí. Hoja de evaluación. Yo acá le copié a ustedes la hoja de evaluación de una universidad de México. Y hay distintos modelos. No sé si quieren que le lea esta primera parte. Vamos a leer. Recuerde, la hoja de evaluación es uno de los instrumentos más importantes que elabora el instructor, que es el profesor, y en el cual registra los factores y las diferentes actividades por desarrollar durante la prueba. Permite identificar en qué actividades u operaciones la persona o alumno presenta mayor dificultad a los logros alcanzados. Garantiza mayor objetividad en la evaluación y aporta la información necesaria para conocerla con fiabilidad y validez de la prueba. Factores de evaluación. En la evaluación de las tareas se tendrán en cuenta cada uno de los siguientes factores. Primero, método de trabajo. Segundo, calidad. Y el tercero, la seguridad. No pierda de vista que de la precisión y claridad con que se redactan las instrucciones depende que el instructor o evaluador pueda preparar, orientar, observar la ejecución de la prueba y registrar en la hoja de evaluación sus apreciaciones. Que el evaluado o examinado tenga toda la información necesaria para ejecutar la tarea. Para eso se prepara un estilo cuadernillo, en donde se tiene que tener redactado el objetivo de la prueba práctica. Determinar la tarea o ejercicio para la prueba. Elaborar la hoja de evaluación. Redactar instrucciones y armar esos cuadernillos. Bueno, acá esto es lo que yo le dije, que yo copié de instrumento de evaluación, tesis para optar título de máster en educación superior en salud. Tenemos esto, ahora tenemos método de evaluación en la parte clínica. Voy a hacer una pregunta. ¿Quieren ustedes que se lean esto? Mejor no, profe. Pueden después ustedes leer ahora en casa. Sí, profe. Esta es la hoja de examen. Este es el limpio.
Díselo por el práctica hospitalaria, díselo por él. Y acá está lo que, de donde yo copié. La persona que escribió esto se llama Romero Eserdio, ECOE, Evaluación Clínica Objetiva Estructurada. Esto es lo que yo le enseñé a los estudiantes cuando di la primera clase. Y está en la segunda clase yo hace, para que vean un poco. Esto sí que es rúbrica. ¿Quién me puede leer esto? Le voy a leer, profe. Dale. Rúbrica, instrumento de valoración. Concepto. La rúbrica es considerada como un instrumento de valoración que permite determinar el progreso del estudiante. La misma se define como pautas que ofrecen, por una parte, descriptores con respecto al grado de desempeño de los estudiantes referidos a las capacidades que se pretende evidenciar, y por otra parte, categorías o niveles que incluyen los puntajes y o estimaciones congruentes a cada descriptor. Aprendizajes que evidencia. Es un instrumento que permite evidenciar, establecer diferentes tipos de aprendizaje referidos a conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes. Recomendaciones técnicas. Determinar las capacidades que deben ser valoradas. Organizar los descriptores con respecto al grado de desempeño de los estudiantes a partir de los indicadores. Estos descriptores son presentados en orden ascendente o descendente, desde el nivel más bajo de desarrollo de las capacidades hasta el nivel más alto que puede demostrar el estudiante con relación a las capacidades o viceversa. Establecer las categorías o niveles y asignarles las puntuaciones de 0 a 4 puntos, de 0 a 5 puntos, 0 a 6 puntos, etc. Y o estimaciones con propósitos formativos de excelente a aceptable, de excepcional a necesita revisión, de alto rendimiento a bajo rendimiento. Disponer cada descriptor en concordancia a las categorías o niveles, de manera a que los descriptores que reflejen el óptimo desempeño del estudiante tengan mayores puntuaciones y o mejores estimaciones, y los desempeños de menor calidad tengan sus puntuaciones y estimaciones más bajas. Elaborar una tabla de doble entrada. La misma puede ser ordenada en la forma en que se considere más conveniente, horizontal o vertical. En una de ellas se colocan los niveles o categorías con sus correspondientes puntajes y o estimaciones, y en la otra los descriptores en función a cada nivel. Excelente. Ejemplo, capacidades. Escribe cartas familiares. Escribe sus ideas con secuencia y orden lógico. Utiliza la concordancia de los tiempos verbales. Aplica normas acerca del uso de las letras, las mayúsculas. Reactivo. Elige un familiar que se encuentra en un lugar alejado, preferentemente alguien a quien no has visto desde hace un tiempo. Prepárate para contarle anécdotas, novedades o algo importante que haya pasado en tu familia en los últimos meses. Una vez que tengas las ideas bien claras, redacta una carta como para enviarle. Recuerda contemplar en tu redacción el uso de las letras mayúsculas y de los tiempos verbales según las normas ortográficas. Del mismo modo, genera tus ideas conforme a una secuencia y a un orden lógico y elabora la carta conforme a su estructura. Éxitos en tu redacción y espero que lo disfrutes. Este ya es la instrucción, o sea, el pedido del trabajo al estudiante.
Sabemos que ustedes no van a hacer esto, pero esto es más o menos una guía como para que ustedes sepan qué presentar. Para eso era este atractivo. Y ahora están acá. Esto pues es de lengua lo que yo le hice a ustedes. Y los descriptores son lo que está acá y los puntajes está de arriba para abajo. Eso es lo que dijo, puede ser descendente o puede ser ascendente. Y acá podemos poner números, podemos poner palabras como aceptable, bueno, de lo más lindo hasta los menos. Bueno, acá esto es totalmente de comunicación. Los instrumentos trabajados pretenden constituirse un recurso pedagógico válido que ofrecen evidencia significativa acerca de la situación real del alumno. Su optimización dependerá del propósito del tiempo de aplicación, de la manera en que se construyen, el juicio de valor al que se arriba conforme a los resultados obtenidos en términos de las capacidades desarrolladas por los alumnos para a posteriori tomar decisiones asertivas que contribuyan a mejorar los aprendizajes. Bueno, antes de entrar en esto, le quiero nomás decir que se tiene que hacer uso en la sala de clase para que puedan utilizar en el examen. Porque de caso contrario, no es útil. El alumno luego no le da valor o le da la actividad para que hacen sin atender a los indicadores. Pero cuando practican en la sala de clase, justito lo que vos le pedí que le vas a evaluar, te hacen perfectamente. Ahora estamos en la parte final. Estas son las actividades que yo le voy a presentar en la plataforma. Realiza un reactivo de cada tipo de prueba. Ustedes tienen 2 pruebas, la oral y la práctica. Ítem de respuesta abierta y otra de respuesta restringida. Una prueba práctica donde se va a tener que hacer un ítem sobre el mismo, vamos a suponer, por ejemplo, el ejemplo que sea de la aplicación y la inyección, o de lo contrario, un tema que yo también manejo es para sacar la presión, porque para sacar la presión, pues no es demasiado todavía, se pueden equivocar todavía los estudiantes, pero cuando ya están por terminar ya no pueden tampoco equivocarse. Y una rúbrica para evaluar tu materia que el profesor está enseñando. Entonces, yo le agradezco muchísimo y hasta el próximo 26. El 26 quiero trabajar con ustedes sobre los criterios que vamos a utilizar. Porque estas pruebas que ustedes estaban escuchando hoy necesitan de indicadores para poder evaluar al estudiante. Así es que vamos a ver un poco la lista de cotejo, todo lo que le va a ser útil al profesor. ¿Está bien? Sí, Perfecto, profe. profe. Sí, profe, Ahora, muchas gracias. ¿qué podemos recordar? O sea, ¿qué pueden preguntar? Eso es lo que hoy estábamos tratando, porque tenemos todavía 4 minutos. Profe, yo quiero hacer una pregunta, algo que no me quedó muy claro. Cuando Excelente. hablaste de los exámenes o sea, de plantear el examen por estímulos figurativos, eso es lo que a mí no me quedó bien claro. Bueno, el estímulo figurativo, pues, es demostrarle un poco cómo es lo que el profesor está queriendo. Porque si el alumno no sabe cómo es lo que estamos queriendo nosotros, no nos va a poder hacer bien el examen. Se va a ir otra vez a la prueba subjetiva, va a haber mucha subjetividad, porque el estudiante va a intentar para satisfacer al profesor la pregunta que le hace su profesor. Por eso nosotros tenemos que demostrar un poco o explicar un poco qué es lo que queremos. Eso sería más o menos entonces como las preguntas dirigidas, profe.
Y sí, pero viste que ustedes, pues, yo no sé qué materia voy a llevar, pero ustedes pues tienen luego que yo siempre les digo el muñeco, no me acuerdo cómo es que se le tiene que decir a esa, tienen ustedes el simulador. Y viste que siempre el profesor primero tiene que demostrar con el simulador. Después recién para que el estudiante pueda demostrarle al profesor. Entonces vos le explicás primero a tus alumnos cómo es lo que tiene que hacer. Y luego el estudiante, cuando ya tiene práctica, te va a hacer así como vos le indicaste. ¿Qué materia vos tenés? Y yo enseño varias, pero son las materias, digamos, de generales, fisiología, Mm. histología, biología, Ujú. bioquímica. Exactamente, vos estás más en la parte leída, en la parte teórica, más bien está. Sí, Pero también estás teniendo fisiología, por ejemplo, también va a tener la parte del estudio de los músculos. Es importante, vos sabés muchas cosas por lo visto. Yo de salud muy fuertemente no estoy, no sé exactamente los vocabularios científicos que usan, pero hay cosas que cuando estoy leyendo me interesa y reviso bien. Pero sí vos tenés mucho la parte teórica. Vos podés usar una prueba práctica o no. sí, profe, hay algunas asignaturas que sí se prestan para prueba práctica. Entonces vos tenés que ir primero con el simulador y después recién para llegar a lo que es el ECOE. ¿Por qué? Porque con el ECOE pues ya es con persona. Viene ya la persona a consulta. El estudiante es ahí el doctor, pero la persona que viene no va a saber que ese no es doctor. Y puede estar dos estudiantes recibiéndole a la persona. La persona que viene consulta y da todo su tratamiento que va a dar al enfermo y dos de los compañeros están escuchando, no interviene. La profesora también está escuchando para que después de que salga ese enfermo que vino, se pueda hablar qué es lo que se hizo bien, porque primero tenemos que hablar de lo que se hizo bien y después lo que necesitamos reforzar, porque no es bueno también que se diga que está mal, porque esa parte es lo que al ser humano le molesta, que se le diga que está mal. Pero sí que vamos a tener que volver otra vez a retroalimentar esas partes. No sé si te respondí, Sí, Zuli. profe, muchas gracias.